Este es un tema bastante particular. Al principio pues es un poco difícil de entender, pero eso con unos 15 ejercicios que hagan ya lo van a comprender muy bien. ¿Listo? Arquitectura hexagonal o patrón de puertos y adaptadores. ¿Listo? Básicamente, ¿qué es la arquitectura de software? Eso es lo primero que uno se debe poner a pensar. El arquitecto del software, ¿qué hace? ¿A qué se va a dedicar? Ese arquitecto del software es una persona súper especializada en desarrollo. En desarrollo. La arquitectura son un conjunto de patrones que proporcionan un marco de referencia necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el arquitecto utiliza los patrones que existen hoy en día para poder construir de manera efectiva, estructurada un proyecto, y que ese patrón es conocido por la gran mayoría de desarrolladores, lo cual va a ayudar a una fácil integración del equipo de trabajo también. Un ejemplo de arquitectura son MVC, programación por capas, peer-to-peer, orientados a servicios y cliente-servidor. O sea, digamos que son elementos que hoy en día forman parte fundamental a la hora de desarrollar. Y que nosotros usemos una arquitectura es fundamental para que nuestro software sea comprensible. Ustedes se van a enfrentar a empresas que no tienen la más mínima idea de lo que son buenas prácticas de desarrollo, que no utilizan ni un milímetro de una arquitectura, que no conocen patrones o que hasta ahora están tratando de implementar dichos patrones o dichas arquitecturas. Entonces, esas son las oportunidades que ustedes deben visualizar. ¿Sí? ¿De qué manera pueden hacer de que una organización mejore toda la línea de producción de desarrollo por medio de este tipo de cosas? Que hay organizaciones que de pronto, no, pero es que qué jartera, es que ya tenemos hecho eso, no, es que ya nuestro software está en despliegue, cambiarlo nuevamente. Pues digamos, eso va a jugar en contra de nosotros, porque tenemos la cuestión en que vamos a desmejorar nuestras buenas prácticas, porque nos toca que ajustarnos a lo que nos dice una empresa, y retroceder, eso es como malo. ¿Listo? ¿Cómo? Lo que pasa es que el concepto de no lo toque, que si está funcionando, eso es un concepto hoy en día que ya no aplica. Bueno, entonces, fíjense acá cómo está estructurada la arquitectura hexagonal. La arquitectura hexagonal, entonces, fijémonos cómo está estructurada o estructurado un proyecto que quiera implementar la arquitectura hexagonal. Tenemos aquí en los bordes esos puertos de entrada y salida, donde esos puertos de entrada y salida, ¿qué vamos a tener? Una capa llamada infraestructura. Dentro de infraestructura vamos a tener un conjunto de adaptadores, y cada adaptador va a cumplir una función específica. Como vemos acá, tenemos unas fronteras donde tenemos para HTTP, pues tenemos los famosos controladores. Si yo me quiero comunicar con bases de datos a través de SQL, pues tenemos el Entity Managers. Si quiero implementar comunicación con servicios de envío de mensajería de correo electrónico, pues implemento una clase que me permita hacer esto. Y eso es lo que me habla de la arquitectura. Me dice, oiga, separe toda esa vuelta y no se ponga de perezoso a unir todo en una sola cosa.
Que eso es lo que normalmente me dicen, "Oye, profe, pero venga, ¿por qué no hacemos un solo archivito?" No, negativo. Tenemos los REST Client, tenemos acá las aplicaciones que implican los casos de uso. Y ustedes tuvieron la oportunidad de leer sobre casos de uso conmigo, estuvieron ahí trabajando en unos archivos. Y tenemos el núcleo principal, que ese núcleo principal es el dominio. Fíjense dónde está la aplicación acá, ¿no? El dominio. Y el dominio que incluye entidades, repositorios y servicios. Entonces, en este momento, identificando esto, podemos comenzar a estructurar nuestros proyectos. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, paso a paso. Vamos a crear un proyecto, el cual va a tener una serie de características que vamos a implementar. ¿Ok? Donde esas características va a tener el tema de arquitectura hexagonal. ¿Listo? Bien. Pero para eso voy a abrir mi mega documentico, que lo tengo por acá. Señora. Bueno. Realmente, si yo me pongo a pensar, yo les digo, no, es que para la hexagonal tenemos esto específico, esto es lo que se usa. Pues digamos, cada uno va a tomar la arquitectura y la va a transformar como quiere. ¿Sí? NPI. Entonces, teniendo acá nuestra hermosa documentación, tenemos el dominio. ¿Y qué contiene el dominio? Entidades, servicios del negocio. Eso es lo que contiene el dominio, pues aparte de lo que vimos allá en la gráfica. Aplicación contiene casos de uso. Casos de uso. ¿Cierto? Infraestructura contiene adaptadores para interactuar con tecnologías externas, como por ejemplo persistencia y controladores web. Adapters contiene la implementación concreta de los puertos definidos en el dominio. Aquí miramos y tenemos un pequeño ejemplo en donde está un proyecto en Java, ¿cierto? Donde estoy estructurando paquete para los adaptadores, para aplicación, para el dominio, para infraestructura, y donde tenemos la clase principal, donde cada uno de estos elementos pues tiene un poder. Entonces, usuarios, que lo tenemos definido por aquí en nuestro dominio, es simplemente una clase que ustedes ya conocen. Es una clase que está definiendo una entidad. De ahora en adelante, estas clases se van a conocer como entities, entidades. ¿Okay? Una entidad es una representación lógica de un esquema de base de datos. Es decir, una tablita de la base de datos la vamos a representar acá. Por cada tabla debe existir una entidad. ¿Okay? Y aquí ya vamos empezando a hablar de estos conceptos porque los vamos a repetir nuevamente en Spring Boot. ¿Listo? Las entidades son Sí, como clases, y al final pues las tratamos como objetos. Aquí tenemos el User Service, que ese señor está por acá en dominio. ¿Dónde está? Por acá. En teoría debería estar acá, User Service. Y ese User Service me permite definir los métodos que voy a utilizar para interactuar con el exterior. ¿Ok? Ustedes dirán, para cada clase, para cada entidad hay que crear un servicio. La respuesta es sí. Pero ¿por qué si son lo mismo? Me vale. Así trabaja la arquitectura. Dice, señores, por cada entidad debe tener sus propias
elementos, porque no se puede depender una de la otra. ¿Ok? De pronto, el archivo de configuración de los parámetros de la base de datos. Eso sí que lo puedan compartir todos, porque igual todos se van a conectar a la misma fuente de datos. ¿Sí? Pero el resto sí, mejor individual. ¿Podemos crear una clase que se conecte a la base de datos? Sí, claro. Aquí tenemos los casos de uso. Un caso de uso es una clase la cual tiene una ¿qué? A esta clase le voy ya, a esta clase se encarga de ese caso de uso, le voy a inyectar la dependencia. ¿Cuál dependencia? El servicio. ¿Y cuál es el servicio? El señor que contiene por acá. Esto contiene los métodos que voy a utilizar para trabajar con todo el programa. Sí, señor. Porque de esa manera nosotros logramos integrar todo el contexto de arquitecturas limpias. Y esto me va a ayudar a que no tengamos dependencias. ¿Ok? Que no tengamos dependencias. ¿Listo? Entonces, tenemos acá la inyección de dependencia. Es importante que nosotros mantengamos esta estructura, porque gracias a esta estructura es que nosotros vamos a desacoplar todo. Acuérdense que normalmente todo nosotros lo hablamos todo integrado, todo acoplado, y digamos que no vamos a poder mantener el crecimiento de nuestra aplicación si lo seguimos manejando como lo hemos hecho tradicionalmente, y a eso es lo que estamos apuntando acá. ¿Listo? Tenemos la infraestructura. Infraestructura es la que se va a encargar de comunicarse con todo. Aquí es donde está la comunicación con la base de datos. Fíjense que aquí se define una clase de conexión. Esa clase de conexión me retorna acá la conexión con la base de datos. Esto lo vamos a cambiar. Tenemos los adaptadores. Tenemos el console adapter. ¿Y qué es el console adapter? ¿Qué ven ustedes ahí? La consola, pero estamos representando que entrada de información, y a eso es lo que le llaman ellos puertos de entrada, que es ahí en el video que ustedes vieron. Él hablaba de que nosotros hacemos las peticiones, ¿cierto? Y se las pasamos a quién, al otro puerto, para que ese puerto se comunique con quién, con el exterior. ¿Y el exterior quiénes son? Una base de datos, un servicio de correo electrónico o lo que nosotros necesitemos. ¿Señor? No. Y aquí tenemos el repositorio, MySQL Repository. Fíjese que implementa User Service. Este señor es la salida, y si ustedes se dan cuenta, la salida implementa ¿qué? Create User y Find User by ID. Recuerden que cuando yo implemento una interfaz es obligatorio que ¿qué? ¿Y cómo se llama eso? No. Tampoco. No, acuérdense que la segregación de interfaces, cuando yo cojo y separo todo en interfaces diferentes, porque no puedo asignar el mismo método a las otras clases porque no son coherentes, ¿cierto? Pero aquí no estamos haciendo segregación.
Sí, se puede decir que es un adaptador, pero es un adaptador de salida. Es el puerto de salida, ¿ok? Es el puerto de salida. Y fíjense, Nosotros creamos uno donde estamos consiguiendo la conexión y otro donde esa conexión estamos hablando sí, señor. Entonces ahí no vamos a depender de ninguno. Por eso es que aquí se habla de desacoplamiento, donde nosotros incluso podemos implementar un método para usuario que de pronto no lo va a tener empleado. Por eso es que me preguntan todos siempre que llegamos acá y me dicen, profe, ¿y no podemos crear uno de esto para todo? Pero güey, espera un momentico. Si usted dice que me va a implementar para todos esto mismo, significa que todas las clases van a tener exactamente los mismos métodos y cuando yo lo implemente, estoy obligado a implementarlo allá. Y si no, ¿qué tengo que hacer? Segregar interfaces. Y entonces crear otra interfaz con ese método para no extenderlo en el otro o no implementarlo en el otro. Por eso es que por cada entidad nosotros debemos tener una interfaz. Por cada entidad. O sea, que si tenemos 20 tablas, son 20 clases, que son las entidades, 20 interfaces donde estoy definiendo create, update, delete, find, no sé qué, lo otro y aquello. ¿Ok? Por eso es que al final esto se vuelve un proyecto bastante generoso en clases. Sí, piripi. No, 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 no. No, los casos de uso, me van a representar a mí. Bueno, digamos que eso puede ser algo que me puede representar a mí, una eventualidad, y sí podría ser así, José, que yo tenga por cada caso de uso implementar una clase para no crear dependencia. ¿Sí? Lo podría hacer. La ventaja de esta vuelta es que como todo está enfocándose hacia la implementación de interfaz, voy a trabajar con la misma clase. Entonces no se me va a hacer difícil al momento de implementarlo dentro de el main. Aquí por ejemplo vamos a mirar el main un momentico acá para ver esto. Acá estoy trabajando con el repositorio de usuario. Entonces yo digo, venga, necesito lo que decía Manuel, crear un usuario, pero estoy pasando user service. O sea, que en la segregación media, pues, cree entonces otro caso de uso que se llame update user, otro que se llama delete user. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, cuando yo hago la llamada por acá en el console adapter start, fíjense que el console adapter me recibe ¿qué? El caso de uso. ¿Cuál caso de uso? Create user. Vamos a revisar un momentico console adapter. Vamos a mirar por acá console adapter. A ver dónde está. Mírenlo acá. Console adapter me recibe ¿qué? Los diferentes casos de uso. Ese es para buscar un usuario por ID. O sea, me preguntas cuál. Esto. Ah, ok. Final se utiliza para crear una constante. O sea, esto me define una constante en Java. O sea, estoy diciendo que este señor es una constante, pero, esto,
estado trabajando en estos ejercicios y acá siempre me genera como una anomalía espacio-tiempo. Entonces me tengo que quitar el final y dejarlo como variable para podérselo asignar a partir de este señor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no se deja sobreescribir al ser una constante. No, genera un error. Entonces fíjense que acá tengo el console adapter y en el console adapter yo le puedo pasar todos los casos de uso que requiera. Ahorita vamos a hacer un ejemplo completito. Vamos a hacer un ejemplo con, bueno, de pronto con AverPlay. O de pronto creamos por ahí una tablita y hacemos un CRUD con una sola tablita. Para que ustedes se den cuenta cómo funciona esto. Pero realmente lo complicado del asunto es mantener ese encadenamiento. ¿Sí? Ese encadenamiento entre todas las clases. Ustedes dirán, pero venga, eso al final no se vuelve como inmanejable tener tantos archivos, un montón de clases. Posiblemente sí, pero aquí aparece otra cosa que es hexagonal con hormonas, y significa que vamos a aplicarle a hexagonal algo que se llama vertical slicing. ¿Y qué es vertical slicing? Vamos a ver qué es vertical slicing y empezamos con el proyecto. ¿Listo?